discapacidad. ¿A qué podríamos llamar discapacidad? La discapacidad es un concepto que va desde la impotencia a la omnipotencia. Y en el medio, un poco más cerca de una, un poco más cerca de la otra, está la potencia capaz, la capacidad de poder hacer algo. Bienvenidos al artículo de la semana. La discapacidad es un concepto relativo. Tenemos una discapacidad relativa en función del contexto. La discapacidad es relativa a la situación y al contexto. Los contextos pueden ser facilitadores. Pero algunos contextos son discapacitantes. La potencia capaz me permite diferenciar entre lo que puedo hacer, yo subirme a un banco, y lo que no puedo hacer. Por ejemplo, subir por esa columna. Hay contextos que por su apariencia, por su estructura, por sus características, no son facilitadores, no son convocantes. Otros que son facilitadores. Los contextos son determinantes, ya sean discapacitantes o facilitadores. Los contextos condicionan la relación entre la impotencia y la omnipotencia, es decir, los contextos regulan la potencia capaz en función del grado de discapacidad relativa que tenga la persona. La discapacidad es al mismo tiempo estructural y función estructural en tanto podamos ver los límites objetivos que tenga una persona para moverse, para escuchar, para ver, los límites que marcan lo que podríamos llamar discapacidad absoluta respecto de
ciertos movimientos o de cierta performance para realizar determinada cosa, es absoluta en relación a algunos parámetros, pero es relativa en relación a otros. Una persona puede estar incapacitada para moverse, para movilizarse con sus piernas, pero no incapacitada para movilizarse. Es decir, la movilidad asistida hace que esa discapacidad estructural sea relativa y no absoluta en relación a la movilidad. Quizás sí absoluta en relación a la movilidad a partir de sus propias piernas. Las discapacidades funcionales son aquellas que, a pesar de que estructuralmente la persona podría cumplir determinadas performances, como moverse, como escuchar, como mirar, como hacer determinados movimientos, sin embargo, por alguna razón psicológica o contextual, no puede hacerlo. No quiere, no puede o no sabe hacerlo. Eso es lo que llamamos discapacidad funcional. Así el concepto de discapacidad se relativiza, es decir, oscila en función del contexto entre la supuesta incapacidad o discapacidad absoluta, o lo que podríamos llamar impotencia, a la omnipotencia. Otro extremo es absolutamente imaginario. De tal manera que entre la impotencia y la omnipotencia, dos extremos absolutamente virtuales, existe la potencia capaz, es decir, la capacidad potencial que yo tengo para realizar determinada cosa. El concepto de capacidades especiales. El hecho de que una persona tenga alguna limitación, por ejemplo, para caminar, para oír, para escuchar, para ver, para conceptualizar, no la hace especial. En realidad todos tenemos capacidades en mayor o menor medida en función de los contextos, en función de los determinados límites de las estructuras que posibilitan a la persona que le falten las dos piernas y por consiguiente, y como es obvio y de perogrullo, no pueda movilizarse por sus propios medios usando dos piernas que no tiene por ello una capacidad especial. En todo caso podemos decir que tiene una potencia capaz limitada que le impide movilizarse con sus propias piernas, pero no le impide movilizarse usando, por ejemplo, una asistencia mecánica externa, o a través de piernas artificiales, o a través de una silla de ruedas, etc. Es decir, su potencia capaz es una potencia capaz reducida pero adaptada para poder conservar la movilidad, de manera tal que su discapacidad, si queremos llamarlo de esa manera, será una discapacidad estructural en relación a su cuerpo, en relación a su anatomía, pero funcional en relación a la posibilidad que tiene de seguir moviéndose a partir de una asistencia externa. La persona tendrá entonces una discapacidad estructural y absoluta en relación al parámetro anatómico, a su propia anatomía, para movilizarse, pero tendrá una discapacidad relativa en función de que va a poder desplazarse usando una tecnología sustituta, es decir, una asistencia externa que le va a permitir desplazarse, de manera tal que no tiene una capacidad especial, sino que tiene una adaptación de su propio límite capaz, de potencia capaz. La potencia capaz está limitada y por consiguiente asociada a una asistencia externa. No quiero hablar de capacidades especiales, me quiero hablar de potencia capaz limitada o de potencia capaz relativa, en todo caso, y no limitada, porque la potencia capaz limitada tenemos todos. Yo no puedo ver si no tengo puesto mis anteojos. Podría aceptar el uso del concepto de discapacidad, en tanto lo definamos como un concepto vinculado a lo que podríamos llamar un desplazamiento hacia un lado o hacia otro, en mayor o menor medida de la potencia capaz, hacia los polos virtuales, imaginarios, de la omnipotencia y la impotencia. Es decir, la potencia capaz está más corrida hacia el polo de la impotencia,
o si la potencia capaz está más corrida hacia el polo de la omnipotencia, que son dos extremos virtuales. Desde esa perspectiva podemos hablar de discapacidad, en realidad de desplazamiento de la potencia capaz. Y dentro de ese desplazamiento, en mayor o menor medida, mayor o menor limitación de la potencia capaz en relación a los contextos, en relación a la disponibilidad de los contextos, es que podemos pensar hasta dónde esa mayor o menor potencia capaz en relación a los contextos está vinculada, está relacionada a límites estructurales o a límites disfuncionales. Sintetizando, diríamos que en mayor o menor medida esa cantidad de discapacidad disponible está en función siempre en relación a la disponibilidad de la potencia capaz, en función de su estructura y funcionalidad y cómo interactúa esto con el contexto. Es decir, si los contextos son estructuralmente, materialmente, más o menos discapacitantes, más o menos facilitadores, esto entrará en juego con esa capacidad, de alguna manera resiliente de la potencia capaz hacia la omnipotencia.